los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay hartura y bienestar, salvación y fortaleza, cual ninguno puede dar. Vamos a cantar las dos primeras estrofas del himno 101. Desde oídos el humano a la voz de Salvador, regocije el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre y sed, los que débiles se encuentran de este mundo a merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay hartura y bienestar, salvación y fortaleza, cual ninguno puede dar. Vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, entramos a tu bendita y santa presencia para darte las gracias por permitirnos estar aquí, para anunciar las verdades gloriosas del Evangelio, el Evangelio de tu gracia. Gracias porque se puede abrir tu santo libro y anunciarlas. Queremos rogar tu guía, tu dirección. Rogamos por los amigos, amigas que están presentes y aún no tienen la seguridad de la salvación que tú ofreces en Cristo Jesús. Queremos ponerlos delante de ti. Quita todo obstáculo, distracción, que tu palabra llegue a sus corazones y así fructifique, pueda ser creída, recibida, pueda hoy ser el día de la salvación, pueda haber gozo en los cielos por pecadores arrepentidos pasando de muerte a vida. Queremos así dejarnos a tu cuidado, guíanos desde el principio hasta el fin. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una vez más, muy contentos por verle aquí. Vamos, con la ayuda del Señor, a hacer una lectura en el Evangelio según Juan. Es un pasaje, tal vez usted lo ha escuchado. Son palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 6 y el verso 35. Es una declaración del Señor que dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca
tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una vez más, palabras del Señor. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, este es un pasaje donde el Señor, el capítulo 6 del Evangelio según Juan, el Señor hace un milagro grande. Él alimentó a una multitud. Dice la Escritura, 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Sí, serían más de 10,000 personas. Y esto lo hizo porque Él tuvo compasión de los que habían escuchado su palabra. No dice este capítulo que predicaba, pero ya usted ha escuchado lo que el Señor enseñaba cuando Él empezó su ministerio. Sus primeras palabras: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Ese es el Evangelio que le estamos anunciando. Arrepentimiento es cambio de mente, de forma de pensar. Dejar de pensar como ha venido pensando y pensar como Dios revela en su palabra. Y fe en la persona del Señor Jesucristo. Y entonces Él hizo este milagro de alimentar una gran multitud, y después estas personas le estaban buscando. Le estaban buscando y con mucha vehemencia al Señor. Y el Señor los encontró y les dijo: no me buscáis porque creéis, sino porque comisteis pan y os saciasteis. O sea que ellos venían para ver si el Señor les volvía a alimentar. Él les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual Dios Padre dará por medio del Hijo, porque a este señaló el Padre. Entonces ellos le quisieron preguntar: bueno, nuestros padres comieron maná en el desierto. Hicieron referencia a un pasaje del Antiguo Testamento cuando Dios en su gracia alimentó a millones de personas en el desierto. Cada mañana caía del cielo como un grano menudo, blanco, sobre el rocío de la tierra, y salían los israelitas y recogían ese alimento enviado de Dios. Ese alimento ellos lo llamaron maná, que significa: ¿qué es esto? Estuvieron durante 40 años comiendo de ese maná. Ese maná, figura del Señor Jesucristo. Ellos dijeron: Moisés nos dio el maná, pan del cielo. Entonces, aquí es donde el Señor entonces hace referencia a lo que hemos leído, identificándose Él mismo como el pan de vida. Aquel maná, aquellos israelitas comieron y murieron. Él dice: el que come de este pan, el pan de vida, vivirá para siempre. Entonces, Él llama
Y él hace la comparación en comer y beber. Cuando nosotros comemos algo, se inicia un proceso en que ese alimento es digerido por medio de enzimas, todo con la finalidad de que el cuerpo lo pueda absorber, nutrir. Nosotros, estos días el hermano hacía referencia, un hermano que predicó, al agua. Es necesaria. Si no consumimos agua, perecemos. Igual los alimentos para el cuerpo. Si dejamos de comer, perecemos. Aquí el Señor entonces se está presentando a sí mismo como el pan de vida, algo necesario para la vida, pero está hablando en sentido espiritual. Y hay un contraste. En este Evangelio de Juan se hace referencia a la luz y a las tinieblas, la vida y la muerte, el pan de vida. Entonces, hay una situación en que puede haber un pan de muerte. La persona, si no ha comido del pan de vida, que es Cristo, está en un grave peligro de morir eternamente a causa del pecado. La Biblia empieza con esa pareja allá en el Edén que Dios creó para su gloria, a quienes se les dio un solo mandamiento: no comer. El hombre y la mujer desobedecieron a Dios, comieron, creyeron a la voz de la serpiente antigua, el diablo que engaña a todo el mundo. Y el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces hay una gran necesidad de todo ser humano de que se alimente de esa bendita persona que se ofrece hoy. Aquí mismo en este capítulo hace referencia, porque ellos le pidieron más explicación, y el Señor habló de su cuerpo, su carne y su sangre. Él dijo más adelante en este capítulo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Algunos malinterpretan estos versículos para dar a entender de una sustancia que se convierte en carne de Cristo y otra sustancia que se convierte en sangre. Pero aquí el Señor está refiriéndose al sacrificio que Él iba a realizar en la cruz del Calvario. La carne y la sangre. La Biblia dice que Él participó de carne y de sangre para poder dar su vida, para poder derramar su sangre. La justicia de Dios exigía un pago por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, pero ese alguien tenía que ser santo, inocente, incontaminado. Ninguno de nosotros podía ofrecerse. Nadie puede ofrecer un sacrificio agradable a Dios por sus pecados. Nada de esos sacrificios, cualquiera que sea, es aceptable a Dios. El único sacrificio
fue el que realizó el Señor Jesucristo allí en la cruz, cuando levantado entre el cielo y la tierra, sufrió el castigo divino, el fuego de Dios. Él en otro pasaje, en este mismo evangelio, dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, haciendo una referencia a ese trigo con el cual se hace el pan. El Señor Jesucristo, el pan de vida, sufrió lo indecible. No podemos decir, expresar lo que Él sufrió. Siendo santo, fueron cargados en su cuerpo todos nuestros pecados. Y fue desamparado de Dios en esas horas de profunda oscuridad que cubrieron la tierra, cuando Él estaba allí en la cruz clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios padeció la muerte, derramó su sangre, para que tú y yo pudiéramos gozar de la vida eterna. Todo lo que hemos creído en Él, hemos comido de Él, lo hemos hecho nuestro. Cuando uno come, la comida forma parte de uno. Asimismo, usted debe hacer, apropiarse del Señor Jesucristo, recibirlo en su corazón. He aquí estoy yo a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Un hermano que estuvo aquí predicando, él decía: el corazón late aproximadamente 70 veces por minuto. Y sacó la cuenta al día, al mes, al año. ¿Cuánto es la vida de una persona en 70 años? ¿Cuánto ha latido? Y él decía: es como alguien tocando. Dios, el Señor, llamando para que deje entrar a su corazón y pueda recibir a esa bendita persona, hacerla suya. El apóstol y todo creyente podemos decir: Él es mi Salvador. Él murió por mí. Y porque Él murió, yo vivo para Dios. Usted en esta noche puede creer en el Señor y recibir la vida eterna. Tener la seguridad de que sus pecados son borrados, limpiados con la sangre que Él derramó en la cruz. Su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y un día contestará presente. Que Él bendiga su santa palabra. Amén. Amén. Continuemos. Con la predicación en esta noche. Estamos muy contentos con tenerle una vez más con nosotros aquí visitándonos. Y vamos a procurar cantar la segunda estrofa del himno 349. Segunda estrofa del himno 349. Dice así: ven, tu mísero estado te impele a regresar. Cuánto has padecido lejos de tu hogar. Hambre, sed y cansancio han sido tu porción. Oh, cuán triste es tu corazón. Y el llamado del Señor es: ven, oh ven a mí. Cansado pródigo, ven.
Hoy te brindo a ti la vida y todo bien. Sí, la segunda. En tu mísero estado te impele a regresar. Cuando has padecido, lejos recordar. Hambre, sed y cansancio han sido tu porción. Por cuán triste es tu corazón. Vengo, ven a mí. Santo, digo, ven. Hoy te pido a ti la vida al todo bien. En noches pasadas estábamos considerando lo que movió al Señor a venir a este mundo. ¿Por qué vino el Señor? Y hacíamos referencia de algunas cosas que Él vino a darnos que nosotros no teníamos. Y eso le hizo a Él dejar el cielo para venir, tomar forma de hombre como semejante a la nuestra, sin pecado, a venir a darnos libertad, a venir a darnos vida y vida en abundancia, y a venir a dar testimonio de la verdad. Y anoche considerábamos que Él también había venido a transformar vidas. Y considerábamos que Él había venido no a invalidar la ley y los profetas, sino a cumplirlas. Y Él pudo decir, el único que ha pisado esta tierra, que pudo decir estas palabras: ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Una vida completamente apartada de los pecadores, una vida santa, una vida sin pecado, sin mancha, sin tacha. Él había venido a cumplir todo lo que la ley contemplaba, igual que lo que habían dicho los profetas. Y en esta noche vamos a considerar otro motivo por el cual Él vino. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Él vino a transformar vidas. Y este es el relato de una vida transformada. Zaqueo. Capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hasta allí está bien. Que el Señor prospere la lectura y la exposición pública de su palabra. Amén. En una ciudad, un edificio residencial comenzó a incendiarse. Y las llamas eran tan feroces que aquel incendio se propagó rápidamente hacia los pisos de arriba como los pisos de abajo. Llamaron, por supuesto, a los bomberos, quienes se apersonaron rápidamente. Y en cuestión de minutos empezaron a evacuar a todas las personas que residían allí. Y empezaron a sacarlos, y entraban un grupo de bomberos y venían con un grupo de personas, mientras que las llamas seguían consumiendo todo. Mientras ellos cumplían con su trabajo, empezaron a escuchar unos gritos del cuarto piso. Era un niño pequeño que se encontraba allí, y como podía, él daba gritos a través de la ventana que fueron escuchados por todos los que estaban allí. En la desesperación de ver las llamas y ver que era un niño, muchos quisieron hacer algo, pero al ver aquel feroz incendio, ninguno se movió. Daban como que cualquier esfuerzo que ellos pudieran hacer era un esfuerzo perdido. El incendio estaba en una magnitud tal que nadie se atrevía. En una de esas, un bombero experimentado llamado Andrés venía con un grupo de personas que estaba evacuando de aquel lugar y escuchó los gritos del niño.
Y él, sin dudarlo, entró otra vez. Y a pesar de las llamas y el denso humo, él comenzó aquella travesía, porque él había propuesto en su corazón salvar a aquel pequeño. Y él, en medio de todo aquel recorrido difícil, ante, por supuesto, el peligro, no solamente de las llamas y del humo, sino que de aquella estructura colapsara, él llegó al cuarto piso donde estaba aquel pequeño y lo encontró acurrucado, metido debajo de una cama que todavía en aquel cuarto no habían llegado las llamas. Y empezó a llamarlo, y aquel muchachito asomó así su cabeza y lo tomó. Él se quitó aquel traje especial que tienen los bomberos que resisten el calor, se quitó la chaqueta y lo envolvió y le dijo: no te preocupes, pequeño, tú vas a salir de aquí sano y salvo. Yo he venido a salvarte. Y aquel hombre comenzó el recorrido de regreso. Con llamas, ya habían partes que habían sido ya colapsadas, se habían derrumbado. Empezó por un camino, no pudo, regresó y empezó por otro y logró divisar una ventana, y allí él comenzó a llamar a sus compañeros, quienes al verlo le acercaron una escalera y por ahí él pudo salir con aquel niño. Bueno, la emoción de todos los que estaban allí, lágrimas, gritos de felicidad, risas, alegría, porque aquel pequeño había sido rescatado. Pero su salvador, el bombero Andrés, producto de las graves quemaduras, murió unos días después. Pero el niño llegó sano y salvo, como él le había dicho al tomarlo en sus brazos. Bueno, te estamos hablando no del bombero Andrés en esta noche, que hizo un acto heroico. Te estamos hablando de el Salvador del mundo, aquel que, como dice la Escritura, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquel que, estando en un lugar de eterna santidad, en un lugar especial, único, el mismo cielo, estando en ese lugar celestial, él decidió dejar aquel lugar de luz para venir a morir en el madero de la cruz y tomar nuestro lugar allí en el Calvario. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hay algo que el hombre y la mujer en el tiempo actual no logra entender, y es que el hombre y la mujer, ellos creen que pueden alcanzar la salvación a través de sus propios méritos, de la forma que ellos creen que se pueden acercar a Dios, y no como Dios establece en su palabra. Mire, el Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, es como dice la palabra de Dios. Si el hombre pudiese obtener la salvación de su alma, si realmente el cielo está abierto para todo aquel que quisiese entrar de la manera que quisiera hacerlo, entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido? Si hay muchas formas de encontrar la vía de acceso al cielo. Mire, porque es que no hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otro medio, no hay otra persona, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente la persona del Señor Jesucristo. Por eso Él vino. Él vino porque es el único medio de salvación. Zaqueo era un hombre rico. Un hombre que no tenía necesidad absolutamente de nada. Era rico. Sin embargo, había un vacío en él. Él sentía que algo le faltaba. Y si leemos la historia de Zaqueo desde el versículo 1, podemos entender que no era algo, sino alguien. Él había escuchado seguramente acerca del Señor y de todas aquellas señales y maravillas que hacía, de aquellas palabras de vida, como dijo el apóstol Pedro, que salían de la boca del Señor. Tú tienes palabra de vida eterna, dijo el apóstol Pedro.
Seguramente había escuchado la fama que se había difundido del Señor y se interesó en conocerle. Pero quien le estaba buscando no era Zaqueo. Mire, Zaqueo es un personaje principal de esta historia, pero el protagonista es el Señor. Hay quienes dicen que este versículo 10 del capítulo 19 es el centro, el versículo central del Evangelio según San Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Era la última vez que el Señor Jesucristo iba a pasar por aquel camino, por aquel lugar. Él iba camino a la cruz del Calvario. Iba a pasar por Jericó caminando rumbo a Jerusalén, donde iba a ser traicionado, donde iba a ser entregado, para que después aquella multitud gritase: crucifícanle, crucifícanle. Y él allí iba a morir. Era la última vez que iba a pasar por allí. Era la última oportunidad de Zaqueo de conocer al Señor Jesucristo y que su vida fuese transformada. Y el Señor llama la atención que cuando llegó a aquel lugar, ya él sabía que Zaqueo estaba allí en aquel árbol. Sabía que él estaba interesado en conocerle. Por eso él buscó a Zaqueo, llegó al lugar indicado y le llamó. Y le dijo que hoy era necesario que él posara, que él se hospedara, que él estuviese en su casa. Y el Señor dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre nos habla de su humanidad, de su humillación. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino, él se humanó. Jesús nació cuando vino el cumplimiento del tiempo. El Señor nació de una mujer y se sujetó a la ley para que a través de toda su vida él diese testimonio de lo que él venía a hacer según la voluntad de su Padre. Camino a la cruz. Este era el lugar a donde él venía. Este era su objetivo. Este era su meta. No porque él tuviese que morir, sino que él sabía que era el precio que había que pagar para que en esta noche tú tengas esta salvación que se te ofrece a ti. Que tú puedas entender la condición en la cual te encuentras y puedas apropiarte de este bendito Salvador. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mire, este versículo que está aquí en mis espaldas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mire, allí la idea no es algo que se perdió y que no puede ser encontrado. Algo que está extraviado de manera que no puede ser hallado. No, ahí habla más bien de una condición perdida, de una ruina, de una condición triste y lamentable en el pecado, como el hombre y la mujer lo ha perdido todo por causa del pecado. El Señor, desde los tiempos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, cuando le dijo que no comiesen del fruto de aquel árbol, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice la palabra de Dios. Y ellos, antes de cometer el pecado, ellos se paseaban y conversaban con Dios en aquel huerto. Había una comunión plena. Imagínese usted pasearse con Dios y hablar con Él. Tener la bendición y la dicha de tener una comunión íntima con Dios. Eso lo tenían nuestros primeros padres.
pero decidieron desobedecer a Dios. Y en el momento en que ellos lo hicieron, el pecado entró al mundo. Y por el pecado entró la muerte. Y ahí vino la desgracia de todos los seres humanos. El pecado ha hecho estragos. Lo hemos perdido todo. Por eso es que el Dios eterno, en su santo afán, ha buscado al hombre desde el mismo instante en que el hombre pecó. Allí es donde se manifiesta el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él enseguida preguntó: ¿dónde estás tú? El hombre en su pecado estaba desnudo, y como se vio desnudo, él enseguida se escondió. Y Dios enseguida empezó a buscarle y le preguntaba: ¿dónde estás tú? No era porque Dios no supiese dónde estaba, era para que aquellos se encontrasen con su triste realidad. ¿A dónde has caído? Mira dónde estabas y mira todo lo que has perdido. ¿Qué privilegio tenías? Tenías comunión conmigo. La muerte no era una realidad terrible porque no existía. Vino por causa del pecado. Pero bendito el Hijo de Dios, que al transcurrir de todos esos años, desde los tiempos adámicos, Dios no ha cesado ni por un segundo de buscar al hombre y la mujer. Lo triste es que el hombre y la mujer le siguen dando la espalda a Dios. Y Dios hasta el día de hoy te pregunta: ¿dónde estás tú? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esperemos que tú entiendas tu condición, que comprendas el amor de Dios, de venir y dejar el trono de luz en el cielo para cambiarlo por la cruenta cruz. Este pago que él hizo a través de su propia vida era el pago que tú y yo teníamos que rendirle a Dios por causa de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia de Dios. Hemos pecado. El salario del pecado, la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero Dios te da la oportunidad de recibir la salvación si tú crees por Él y entras por esa puerta que Él abrió a través de su propio cuerpo, a través de su propia vida. Y este camino angosto que asciende es por el cual Él te invita a ti a empezar a caminar el día de hoy. Un camino que el destino es el mismo cielo y el paraíso. Pero aquí estás, perdido, extraviado, aún no sabes dónde estás ni a dónde vas. Pero la palabra de Dios dice que todos los que caminan por este camino ancho, aquí estábamos todos nosotros, todos los que nacemos en este mundo, nacemos en este camino, pero el desenlace de ese camino es el lago que arde con fuego y azufre. Pero el bendito Dios te da la oportunidad hoy de cambiar tu destino y tener como destino eterno el mismo cielo, el paraíso. ¿Qué vas a hacer tú con el Señor que te ofrece a ti la salvación? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él quiere a ti, darte a ti la oportunidad de salvación, la vida eterna. Una de las muestras de que el Señor sigue interesado en ti y te está buscando es que estás en esta noche escuchando un mensaje del Evangelio. Estás escuchando del único Salvador, el único que puede darte a ti salvación y vida eterna. Mire, aquí en la cruz, Él satisfizo plenamente la justicia de Dios. Nosotros le dimos a Él nuestros pecados y Él los tomó. Y allí Él pagó por ellos en la cruz. Y Él nos dio a nosotros su justicia. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo se viste de la justicia del Hijo de Dios, por lo cual Dios lo ve como una persona justa, salva por los méritos de aquel que murió en la cruz. Él vino a buscarte, a salvarte, porque estás perdido. Acepta hoy el regalo de la salvación y goza de la vida eterna. Que el Señor te ayude y Él prospere su palabra. Amén.
Vamos a continuar cantando una estrofa del 417. Dice, su voz constante resistí, aunque el amante me llamó, mas su palabra recibí y fiel me levantó. La segunda del 417. Tu voz Constante resistí, aunque el amante me llamó, mas no palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús, cuando en su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Vamos a leer en la carta de Pablo a los Filipenses. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice en el capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Carta a los Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Dejemos hasta aquí la lectura esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Hablábamos en días pasados acerca de la esclavitud y utilizábamos o ilustrábamos esa situación que vivió la humanidad alegóricamente con aquel lugar en Senegal, en la isla de Gore, donde estaba la mansión de los esclavos, lugar donde llegaban la gran cantidad de esclavos que eran trasladados a lugares en Europa y en América, sobre todo los países que tienen costa atlántica. Y en aquel lugar había un patio grande y de repente se reducía todo como en un cuello de botella, en un embudo, a un pasillo largo y al final del pasillo una puerta donde alguien colocó en el dintel de aquella puerta que era la puerta del no retorno. Cuando
salía un hombre y una mujer por aquella puerta, era embarcado en aquellos barcos esclavistas y nunca más volvería a ver su hogar, ni a su familia, ni nada de lo que había conocido antes. La esclavitud ha sido algo terrible en el mundo, pero la esclavitud, como la conocemos nosotros, también nos ilustra la situación del ser humano en el pecado. Y podíamos ver cómo lo dice la palabra de Dios, estaba el hombre sujeto plenamente a una esclavitud del temor de la muerte. Y como leíamos ayer, también la esclavitud al pecado, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y ese es un cautiverio involuntario. El ser humano se ve sujeto a tal grado de esclavitud porque hay una naturaleza pecaminosa que lo lleva a ese cautiverio. No tiene opción, no tiene forma de eludir tal situación. Y esa situación de pecador lo lleva a la perdición eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Y por eso la muerte ha pasado a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La muerte. Y cuando una persona estando en la situación espiritual de muerto espiritualmente porque está separado de la presencia de Dios por su pecado, porque Dios declara que en su presencia no puede habitar cosa inmunda que practique el pecado y haga la mentira. No puede. El ser humano no puede llegar a Dios por sí mismo, porque todo lo que hace, dice Dios en su palabra, son como trapos de inmundicia, porque sus manos están manchadas por el pecado. Y cuando una persona pasa la eternidad sin haber arreglado la cuenta de su pecado con Dios, esa es como esa puerta de la que hemos hablado, la puerta del no retorno. Está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es la situación del ser humano. Y viendo Dios la situación del ser humano, Él proveyó de una única forma por la cual el ser humano podía salir de esa situación de esclavitud. Alguien tenía que pagar, porque la justicia de Dios demandaba una condenación al pecado. Dios quiere salvar, pero alguien tiene que pagar. Y dice la Escritura que se escuchó la voz del Señor: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad como está escrito de mí. En la ley mosaica nos habla de un tipo de esclavo, un esclavo voluntario. Alguien que decidía someterse a esclavitud voluntariamente. Y para hacerlo y marcar claramente ante el mundo que su esclavitud era voluntaria, dice que a quien al que él sujetaba, él le horadaría el lóbulo de la oreja, el lóbulo derecho, de este lado, el lóbulo derecho le horadaría ahí. Quedaría allí abierto aquel oído, indicando que él sujetaba su voluntad ahora a su amo, y ya no tenía voluntad propia, y todo lo que haría lo haría bajo la voluntad de aquel amo a la cual él se había sujetado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. Y él dice: mas me preparaste cuerpo.
La forma como Él indica que Él se sujetó a aquella voluntad perfecta de Dios de que Él iba a morir por nuestros pecados, es que Él tomó forma semejante a la nuestra. Así como aquel horadaba el lóbulo derecho para simbolizar que había sujetado su voluntad y que ya no hacía su voluntad sino la voluntad de aquel al cual servía de aquí en adelante. Él voluntariamente vino a este mundo. Dice que Él se despojó de esa gloria esplendente que tenía en los cielos y vino a este mundo. Tomó forma de esclavo. Como cualquiera de nosotros que estábamos esclavizados a la muerte, pero sin pecado, por tanto la muerte no tenía potestad sobre Él. Pero Él vivió como cualquiera de nosotros, tomó forma de carne y sangre, padecía de sed. Él decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no andaba pendiente de lujos ni de vanidad. Él lo que estaba era pendiente de hacer la voluntad del que le había enviado. El hacer su voluntad le había agradado. Y cuando se acercaba aquel momento en el cual Él tenía que dar su vida, como estaba escrito, Él tenía que morir para poder ofrecer el pago del pecado. Él dice, camino hacia allá, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que suceda. ¿Sabe de qué estaba hablando? De la muerte. Él tenía que pasar por la muerte. Y ya horas antes de aquel momento, Él dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, para esto he llegado a esta hora. Un alma turbada. Y ya pocos minutos antes de ser entregado y antes de Él tomar el pecado de todos nosotros, Él le dijo a sus discípulos más cercanos, mi alma está sobrevenida de una tristeza mortal. Su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Él estaba turbado profundamente, porque Él entendía lo que era sufrir el infierno, porque Él tenía claridad de todo lo que tenía que padecer. Y Él también entendía algo más solemne, estar allí en la cruz y sentir el desamparo de Dios. Mire, si por un momento tú llegaras a entender lo que implica estar desamparado de Dios, entender lo que es tener que ir a la condenación eterna, a las tinieblas de fuera, destituido eternamente de la presencia de Dios, temblarías y caerías turbado, temblando y clamando salvación. Él lo entendía. Y Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Aquí mismo en esta carta a los Hebreos dice que Él lloró. Él lloró, turbado por aquella situación, pero Él fue a la cruz. Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Él entregó su vida, ya habiendo consumado la obra. Él dijo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinando la cabeza, expiró. Él entregó su vida. Pero como Él lo había dicho, Él entregó su vida para volverla a tomar. Y aquí es una de las cosas más maravillosas y gloriosas del Evangelio. Él murió para pagar por nuestros pecados, y todo aquel
que viene a la cruz de Cristo contrito y humillado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpia de todo pecado. Él pagó la deuda. Aquel que se acobija bajo la obra de la cruz alcanza salvación y vida eterna porque Él pagó la deuda. Pero ¿sabe algo más glorioso y maravilloso? Como Él pagó la deuda por el pecado y el poder del pecado es la ley y es lo que lleva al hombre a la muerte no puede enseñorearse de aquel que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Puede que muchos de los que estemos aquí, que somos salvados, pasemos por la muerte, pero llegará el día que le diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque si el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. El que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Llegará el día en que escucharán todos aquellos que han muerto en Cristo la voz del Salvador y se levantarán con cuerpos glorificados. ¿Sabe usted por qué? Porque aquello que es para muchos la puerta del no retorno, el Señor sí retornó de la muerte. Él sí volvió triunfante, victorioso, en el poder de una vida indestructible. Y como hemos leído, está coronado en el cielo con gloria y honra. Y tiene poder para ofrecer vida en esta noche. Y todo aquel que recibe a Cristo, recibe la vida eterna. La vida eterna, ustedes de hoy pueden empezar a disfrutar de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Y está allí en los cielos. La Escritura dice aquí, precisamente en Hebreos, como una firme ancla detrás del velo, allí está Él. ¿Y sabe usted qué dice aquí el escritor? Acérquese, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está hoy con los brazos extendidos esperando que tú vengas a Él, que le recibas como Señor y Salvador y te hagas beneficiario de la obra perfecta de la redención. Porque la obra de la redención es la muerte de Él en cruz y su resurrección de la tumba. Es algo completo, absoluto. Él te libra de la condenación, pero te lleva al cielo como un hijo, una hija de Dios por su resurrección. Acéptalo, recibe a Cristo y goza de esta bendición y sal de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Que Él prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquel que no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Pedimos por aquellos que han escuchado el mensaje, que tu palabra obre en ellos, y al salir llévanos con bien, con todo cuidado. Recibe pues las gracias por habernos permitido escuchar tu palabra en esta noche. Te rendimos pues el tributo, la alabanza y la adoración y nuestra gratitud en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno. Vamos a cantar del 347. Himno 347 dice: crucificado fue mi Salvador, por mis pecados Cristo el Señor. Cantado el himno 347, escucharemos algunos anuncios. Crucificado fue mi Salvador, por mis pecados Cristo
desde la tumba subió, y tu muerte resucitó. Para siempre tendrá dominio sobre el mal. por los santos tiene gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, él triunfó. Inútil la prisión del Salvador, para la redención de mi Señor. Desde la tumba subió, y triunfante resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal. Por los santos tiene gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, él triunfó. La pequeña venció, hija del Señor, la salvación nos dio el Redentor. Desde la tumba subió, y triunfante resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal. Por los santos tiene gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, él triunfó.